Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, gracias por tomarnos este enlace. Bienvenida. Hola, hola, me da mucho gusto saludarte. Y sí, con este tema que es, perdón, me agarraste, perdón. No te preocupes, Con Saskia. perdón, con ese tema que es pues muy doloroso, como bien lo dices tú, no tienen nada que hacer niñas en salas de parto en vez de estar literalmente jugando en resbaladillas. Y es un tema muy doloroso. Esta lista que todos vimos hace unos días que se viralizó, no nada más muestra el tema de adolescentes que se están embarazando, sino también en qué condiciones se están embarazando. Vemos diferencias de 50 años, incluso del papá y la mamá del bebé, lo cual nos lleva a otro tema que es durísimo, que es en qué condiciones se están llevando estos embarazos. Son abusos sexuales, hay que decirlo, son violaciones, porque una niña de 12 años con un señor de 65 Sí, años no puede haber ningún tipo de consenso, sí, es un tipo de violación absoluta, ¿no? sí. Que se encuentran estas mujeres. Ahora, Saskia, desde Reinserta, ¿dónde han encontrado este tipo de abusos y este tipo de embarazos infantiles? ¿En qué tipo de, digamos, de estados, en qué estados o en qué comunidades han encontrado este tipo de abusos? Mira, vemos, obviamente la violencia sexual no es exclusiva De acuerdo. de ningún nivel socioeconómico, ningún estado, ningún nada, ¿no? Desafortunadamente México está a nivel internacional entre los Ujú. países con más violencia sexual de todo el mundo, después de Tailandia, por ejemplo. Sí, no. Tenemos altos índices de turismo sexual infantil, Guerrero, Quintana Roo, Sí. Guadalajara, Tijuana, vemos muchísima violencia sexual infantil, donde personas de Europa, Estados Unidos vienen a México. ¿Por qué? Por la impunidad y tienen acceso a pues, este tipo de prostitución, ¿no? Sin Donde las duda. niñas o niños son vendidos muchas veces por las propias familias, desafortunadamente, para ganarse algo de dinero y son prostituidos. El problema más grande que tenemos en México tiene que ver con el abuso sexual infantil al interior también de las familias. El Ujú. 74% de los casos de violencia sexual infantil que tenemos aquí en México tiene que ver con un familiar directo Uf, que es quien está violentando a estas infancias, lo uf. cual esto nos da un poco más de luz respecto a por qué es un número tan alto de impunidad, porque el 99.9% de los delitos de violencia sexual en el país no se denuncian. Uf. Y esto mucho tiene que ver con el miedo a llevar un juicio en contra de una persona de la misma familia, ¿no? Una mamá que se dé cuenta que están violentando a su hija, pero quien lo está violentando es su propio papá, ¿no? ¿Cómo voy a meter a mi papá a la cárcel o a mi esposo a la cárcel o a mi hijo o a mi sobrino a la cárcel? Eso es una realidad que pasa muchas veces. Y desafortunadamente también tenemos, especialmente en Chiapas y en Guerrero, pues desinformación respecto a los, entre comillas, usos y costumbres Ujú. de el matrimonio infantil, digamos, ¿no? Donde todavía, aunque si bien no es legal, todavía se usa que cuando hay, por ejemplo, una cuando hay una violación, Ujú. pues obligan a las niñas a casarse con sus Sí. agresores, ¿no? Y eso es muy doloroso, pero es como un tema, a ver, no me lo tomen literal cuando lo digo como cultural, ¿no? Porque de cultural no tiene nada, Claro, pero es sí, sí, sí. tradicional el que, bueno, pues este señor violó a esta niña y entonces la familia va y le dice al señor, pues te tienes que casar con ella, Sí, es una ¿no? Como locura. que no se reconoce esta parte de la victimización y del delito y de la violencia que implica lo que están haciendo y se valora muchísimo más la virginidad, la dignidad de la niña, en que ya perdió como esa parte
pura, por decirlo de alguna manera, y pues que el qué dirán dentro de las comunidades, y desafortunadamente muchas de estas niñas terminan Sí, es una casándose con sus locura, Saskia. agresores. Es una locura, Saskia. Ahora, ¿qué papel tendría que estar jugando el Estado? Bien lo dices, son usos y costumbres. Entiendo cuando quieres decir cultural y lo entrecomillamos, porque es algo que ha pasado de generación en generación, pero se Sí, supone que en el 2019 entró en vigor las nuevas leyes para prohibir estos matrimonios infantiles de los que hablas. Incluso este mismo año se volvió viral un caso donde se casaron niños y hasta sí, estaban ahí echando trago y bueno, además de la fiesta, como si fueran adultos. sí. Pero ¿qué corresponsabilidad tiene las autoridades, el gobierno en la prevención, en el tratamiento y en el castigo? ¿Cuál es su Mira, seguimos, corresponsabilidad? claro, a ver, seguimos siendo A ver, muy pocos de sus recursos. ajá. Aquí seguimos siendo un país. Ujú. Se me está cortando, estamos perdiendo la comunicación con Saskia, vamos a tratar de limpiar la llamada, vamos a tratar de limpiar su teléfono, al parecer está moviendo, es una llamada por WhatsApp, entonces ya sabe que usted, que aquí que las comunicaciones no tienen memoria, no tienen honor, entonces en nuestro país pagamos carísimo por celular, pagamos carísimo por telefonía y aún así, bueno, pues siempre nos caen, nos quedan mal. No le pasa que va en el coche, oye, y se lo corta, y se corta a pesar de que, eso sí, su factura tiene que llegar y la tiene que pagar porque si no se lo cortan. Pero bueno, ahorita vamos a recuperar la información y la entrevista con Saskia. Por lo pronto, bueno, pues gravísimo lo que nos cuenta. 99.9% de impunidad en estos delitos. Y ya te retomamos, Saskia. Estamos hablando de la corresponsabilidad que tiene las autoridades, el gobierno, para evitar, para prevenir y castigar estos delitos, Saskia. Mira, perdóname, se me estaba No cortando, pasa nada, pero no pasa nada. te retomo donde dejé. Ujú. El Estado desafortunadamente sigue sin entender, y esto no es algo de este sexenio, el sexenio pasado, no es un tema de color de partido. Llevamos muchos años donde las infancias no han sido un tema prioritario a nivel presupuestal. Tenemos estados, la mayoría, que siguen creyendo que la esposa del gobernador es quien debe de cuidar de las Sí, infancias, claro. sin importar el que tenga o no la carrera profesional, la vocación de poder tratar con estos temas. Menos de 1% del PIB es destinado a las infancias y a las adolescencias Ujú. del país, lo cual nos habla de entrada de un olvido de estos niños, de estas niñas, desafortunadamente, y seguimos meramente reaccionando ante la violencia ya Exacto, generada, si es que exacto. podemos decir que se reacciona. ¿A qué me refiero? Pues, los pocos casos que sí llegan a investigación y donde sí hay un inculpado y demás, pues Ujú. lo que no hemos entendido es que no es suficiente nada más meter a la cárcel Claro. a un agresor. El daño ya está hecho, tenemos que fortalecer las instituciones que ayudan a las víctimas de violencia extrema, especialmente violencia sexual. Tenemos que proteger a las infancias con educación sexual, tenemos que fortalecer a las instituciones educativas para que puedan accionar, porque las escuelas son las primeras que pueden ver y que llegan a ver cuando una niña o un niño traen signos de violencia sexual dentro de su casa y que pueden accionar y salvarle la vida a esos niños de manera inmediata. Y seguimos discutiendo sobre si los niños deben o no aprender sexualidad en la escuela, ¿no? Sí. Entonces, estamos como muy atrasados en ese sentido. Entonces, hay mucho que hacer por todos lados y lo principal, te diría, es entender que cuando estamos meramente atendiendo la violencia sexual como un tema reactivo es que ya llegamos demasiado tarde. Sin duda. Ahora, en este plano, Saskia, estamos platicando con Sí. Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización Reinserta. En este contexto, Saskia, ¿qué tendría que hacer el Estado? Es decir, ir directamente a las comunidades y empezar el tema no solamente de la educación dentro de estas comunidades, sino Sí. también los castigos en contra de los agresores. ¿O qué es lo que tendría que hacer? Ahora, y también te lanzo otra segunda pregunta. ¿Quién ha fallado, digamos, más, entre comillas? ¿El Estado en la ausencia o las familias que son a veces, pues prácticamente, pues ayudantes de este tipo de delitos, Sí, cómplices, ¿no? Mira, cómplices? yo te diría que ambos, porque al final del día, sí, sin duda es responsabilidad y obligación de, de, de las familias, ¿no? El proteger a sus hijos, a sus hijas, pero ¿qué pasa con estas familias donde pues se les ha educado desde una edad muy chica Ujú. el que la sexualidad no se habla, el de que las mujeres pues de alguna manera pertenecemos a los hombres, el que la virginidad nos define como mujeres, el que si una violencia sexual es
llenar la necesidad de un hombre. Estoy hablando de casos que recibimos todos los días en Reinserta, ¿no? Claro. Donde niñas que han sido abusadas, la abuelita les dice, eso es normal y eso es como es, ¿no? Entonces, por favor, no digas nada y no vamos a romper la familia porque tú estás viviendo esta realidad. Entonces, creo que sin duda en las familias hay mucho que hacer, pero también entender el contexto de cómo el machismo y la cultura conservadora que hemos tenido en México tiene un impacto. Y aquí el Estado tiene que jugar un rol importante en decir basta. Ya no puede estar en discusión si vamos a dar sexualidad en primaria o en secundaria o en prepa, si se va a dar o no se va a dar, ¿no? Tenemos que proteger a nuestras infancias y la única manera que se puede hacer esto es con información. Entonces yo te diría que es un cuidado mutuo, especialmente el fortalecimiento de los DIF a nivel nacional, para que en caso de que los niños llegaran dentro de sus familias a estar en una situación de vulnerabilidad, entonces el Estado pueda reaccionar de manera inmediata. Aquí la realidad es que los niveles de impunidad dejan mucho, mucho por desear por parte del Estado. Sin duda. Saskia, por último, ¿qué le dirías a un familiar que está detectando, que está viendo que alguno de los niños, sea cual sea el parentesco que tenga con el niño o la niña, está sufriendo un abuso y es un familiar cercano? ¿Qué le dirías tú que este familiar tenga la oportunidad de denunciar? ¿Qué dirías tú a estas familias? Lo primero que les diría, y este mensaje va hacia las mamás, hacia las abuelas y hacia las maestras, porque suelen ser las primeras que son las redes de apoyo. Sin Y duda. los primeros que te diría es que le crean a sus hijas, que le crean a sus hijos. En su gran mayoría los niños no mienten en este sentido, ¿no? Los niños no tienen por qué tener el conocimiento de lo que es una violencia sexual. Entonces, si ya llegan a decirte que están en una situación incómoda, es porque algo está pasando. Pasa mucho que no les creen. Sin duda. Créanles. Y dos, es salvaguarden la integridad, porque las consecuencias del abuso sexual en la infancia son brutales y son para siempre. Entre antes podamos salvaguardar, y dos, que no están solos. Hay muchas fundaciones. De entrada, Fundación Reinserta tiene una clínica aquí en la Ciudad de México que atiende a estas infancias, Okay. y que podemos hacer un acompañamiento tanto psicológico como jurídico, pero entre antes actúen, más rápido es la ayuda para sus hijos y para sus hijas, y mejor puede ser la atención que se le da a las víctimas, ¿no? Saskia, tus redes sociales, por favor, te seguimos además de lo que hacen en Reinserta con esto que estás haciendo, bueno, las entrevistas, grandes entrevistas Sí, en en los penales que penitencia. publicas, Sí, y bueno, ¿dónde te seguimos? Y también la página de Reinserta, Saskia, por favor, por si nos claro está que sí, escuchando alguna mujer, una abuela, una madre, una maestra, puedan acudir con claro. ustedes. Es www.reinserta.org, ahí vienen Ujú. todos los datos de contacto, y que no nos dejen de seguir en nuestras redes, @reinserta, y bueno, si quieren la mía a título personal, es @Saskia Nino. Ahí contestamos los mensajes y canalizamos. Pues Saskia Niño de Rivera, estaremos pendientes y hay que darle seguimiento porque es algo que necesita gritarse, es algo que está pasando en nuestras comunidades y en nuestro país y es necesario que la gente, los mexicanos, lo conozcamos para alzar la voz y que se termine este tipo de abusos. Gracias por estos minutos, gracias por comunicarnos este problema tan grande que hay en nuestro país y hay que defender a nuestros niños. Te mando un abrazo, Saskia, gracias por esta entrevista. Por el espacio.